Entonces, muchachos, lo que deben de hacer ustedes, ¿cierto? En la expansión de series de Taylor de este caso, bueno, tenemos el paso de uno, ¿cierto? Entonces, para el primer caso, muchachos, para orden cero, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto es el valor verdadero en f de 2? El valor verdadero. 102. En orden cero, ¿cuánto les dio? Orden cero. También da 102. Es igual al anterior. ¿Cuánto da en orden uno? Que sería 102 más el de la primera derivada. Por eso se evalúa f de 1, por eso. Entonces, ¿cuánto da en orden C? ¿Cuánto da en orden C? En orden cero es con esto igual a 1. Menos 62. Ahora, ¿cuánto da en orden 1? 8. Orden 2. Y finalmente en orden 3, 102. Porque ya no es necesario seguir derivando. Porque ya a partir de la cuarta derivada, ¿qué pasa? Igual a 0. Entonces, muchachos, el tema del residuo entra aquí. ¿Por qué? Cuando yo lo hago de orden 1, muchachos, cuando yo tengo orden 1, yo tengo que f de x y más 1 es f de x y más la primera derivada evaluada en x y, bueno, dividido 1 factorial. Y cuando yo hago esto, ¿qué queda? Más r sub n. ¿Estamos ahí? Más r sub n. ¿Sí? R sub n, ¿quién sería? Si en orden 1 me da 8, ¿cuánto valdría R sub n? ¿Ciento qué? 94. ¿Sí me siguen ahí? En la primera derivada valdría 94. ¿Por qué? Ese es lo que le falta para que sea valor verdadero. ¿Dónde dice el truncamiento si yo solo tomo orden 1? ¿Dónde dice el truncamiento? A partir de la primera derivada. Entonces, el término que es el residuo, ¿qué sería? La segunda derivada, muchachos, presten atención porfa. En ese caso el residuo sería la segunda derivada evaluada en ¿qué? En un epsilon, ¿no? ¿Cuánto vale la segunda derivada? 150x menos 12 dividido ¿qué? 2 factorial. Este sería R sub n. Este sería el residuo, ¿sí me siguen ahí? Ahora, ¿esto a qué debe ser igual? ¿Ah? No, a 77 no. A 94. Recuerden que estoy hablando del residuo. ¿Sí? Estoy tomando orden 1 como ejemplo. Digo, orden 1, ¿dónde cortamos? A partir de la primera derivada. ¿Cuánto vale el residuo? Pues lo que le falta, ¿para qué? Para hacer. Entonces, muchachos, ¿cuánto daría x aquí despejando? Sería 94 por 2 factorial, ¿cierto? Dividido, más 12, dividido 150, da 1.33. ¿Qué significa? Ese 1.33, ¿entre quiénes está? Entre 1 y 2. Este 1.33 tiene ese famoso epsilon, ¿sí lo ven? Eso es lo que quería que vieran. Si miren acá, cuando yo hago el truncamiento aquí, ¿cierto? Orden 1, el residuo, ¿cuál fórmula sería? Sería la derivada siguiente. ¿Cuál es la derivada siguiente si yo corto en orden 1? Segunda derivada dividido, pues, 2 factorial, ¿evaluado en qué? En el epsilon. ¿Y el epsilon entre quiénes debe estar? Entre, entre 1 y 2. ¿Cuánto nos dio? 1.33. Ahora lo que quería que vieran, ¿sí? El tema del epsilon. ¿Está aclarado el tema del epsilon? O sea, el epsilon no es un valor que uno dé, es un valor que toca hallar. Si uno conoce el error absoluto, ¿cierto? Si no lo conoce, si es un error aproximado, ya es una cosa diferente, ¿sí? Valor verdadero, correcto. Entonces, muchachos,
A esto se le puede decir que este error está, si se acuerdan de la notación O. Entonces, muchachos, resulta que este error uno puede decir que está en un orden de O de el paso elevado a la n. ¿Sí? En este caso, el error está en orden de 1 elevado a la n. ¿Y 1 elevado a la n qué es? 1. Si el paso es de 2, ¿el orden en qué estaría? Si el paso es 2. El orden de 2 a la n. ¿Sí ven cómo? Vale, muchachos. Entonces, esto proporciona una idea ¿qué? Del error en relación a los términos que se emplean. Obviamente este n es un valor que se da. Si estamos en orden 1, ¿el n cuánto valdría? ¿Cuánto valdría el n? 1, ¿no? Entonces, y si fueran 2, ¿cuánto valdría Bueno, si el paso es 2, ¿sí lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Que es una constante multiplicada por 1. Esto es una constante multiplicada por 2. Esta constante se puede hallar variando el paso. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? ¿O no? O sea, cuando usted reemplaza ese n por el orden que tiene cuando usted hizo el truncamiento. En este caso seleccionamos orden 1. ¿Estamos ahí? Eso es una constante por ese valor. Ahora, muchachos, ¿qué pasa? Al emplear una cantidad finita de términos de la serie de Taylor, una parte infinita de términos debe ser truncada. Eso es lo que estábamos hablando. Entonces, muchachos, observen acá. Recuerden que si yo trunco a un orden n, esto es orden n, ¿qué me va a quedar? Este residuo es lo que le falta ¿para qué? ¿Para qué? Para que sea el valor real. Por ejemplo, muchachos, si truncamos en orden 0, ¿cuál sería Rn? Si truncamos aquí, ¿sería? Toda esta vaina. ¿Sí lo ven? Y eso lo vamos a anotar como R sub 0. ¿Sí? Porque el orden es 0, o sea, n me dice el orden. Bien acá. Entonces, muchachos, puesto que los términos de menor orden son más significativos, para la solución final se suele truncar el residuo, ¿cierto? O sea, ¿cómo así? Los términos de menor orden son más significativos porque el aporte de esto es grande y ustedes ven que los aportes se van. O sea, los aportes, si este es orden, ¿cierto? Si x es el orden, o sea, n, y esto es lo que aporta, digamos, x, ustedes van a encontrar que el primero que aporta f de x, su y, porque es igual al anterior, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ustedes ven que esto es algo así, de acuerdo al orden de n. O sea, eso va convergiendo hacia 0. Ya cuando la derivada enésima sea 0, pues el aporte es 0. ¿Estamos ahí? Realmente ustedes lo pueden ver así. Entonces, ¿cuál es el aporte más significativo? El aporte más significativo lo está dando los primeros términos. ¿Sí lo ven? Los primeros términos son los que están dando más aporte ¿a qué? A aproximarnos a la solución real. Listo, muchachos. Entonces, las series de Taylor, por lo tanto, son útiles para calcular los errores de truncamiento. ¿Cuál es el ejemplo perfecto? ¿Sí? Y es un ejemplo fácil de hacer. Obviamente ustedes pensarán, bueno, yo para qué estoy utilizando una serie de Taylor para calcular sobre una función que yo puedo evaluar directamente, ¿no? O sea, yo por ejemplo el x lo puedo evaluar directamente, ¿estamos de acuerdo? Pero hay funciones que no se pueden evaluar directamente, ¿sí? Este es un ejemplo que colocan aquí es para ver que cuando usted trunca la serie, o sea, usted tiene un cálculo infinito y usted toma una parte finita, ¿qué le pasa al siguiente, lo que usted truncó hacia adelante, qué pasa? Eso se le convierte en un ¿qué? En un error que aquí es conocido como el residuo, ese Rn. Entonces por eso son útiles la serie de Taylor. Entonces, muchachos, miremos el ejemplo de la caída libre caída libre del paracaidista. Ese es el primer ejemplo que vimos en clase. Entonces, acuérdense, muchachos, que yo puedo
la velocidad en un instante ti más 1, ¿cierto? Es la velocidad en el instante actual más la derivada. ¿Y esto quién es? Es el h, ¿sí? Es el paso. Entonces, muchachos, yo puedo calcularlo de esa forma. Como la velocidad actual, pues más las derivadas, ¿sí? Ahora bien, voy a decidir truncar después del primera derivada. El mayor aporte se encuentra realmente entre la anterior y la primera derivada. Ahí está el mayor aporte. Entonces, vamos a truncar allí. ¿Qué quiere decir truncar allí? Voy a coger y solamente voy a usar esto, ¿sí? ¿Esto en qué se me convierte? Todo esto. Bueno, el Rn no. Se me convierte en R sub 0. El residuo en orden 0. Ahora, ¿qué pasa? Después de la... Ah, sí, tienen toda la razón, porque orden 0 es... Sí, señores. Orden 0 solo es este. Orden 1, qué pena. Si trunco la primera derivada es orden 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos quedan los dos primeros términos, más ¿quién? R1, ¿quién es? Todo hasta hoy. ¿Sí? R1, ¿qué es? Pues la segunda derivada más la tercera derivada más la cuarta derivada. Bueno, está en infinito. Entonces, muchachos, yo puedo estimar la primera derivada. Miren cómo puedo estimar la primera derivada. Miren lo que vamos a llegar. Entonces, miren acá. Entonces yo voy a despejar ¿a quién? A la primera derivada, ¿estamos de acuerdo? A la primera derivada, ¿cierto? La despejo y me queda esto, menos, bueno, menos o más un residuo. ¿A esto a qué se les parece? A lo de Euler. Euler. Esa es la demostración de Euler. Euler nace a partir de la serie de Taylor, cortada en la primera derivada y despejando. ¿Cómo? Por eso es tan impreciso, exactamente. Sí, de hecho, cuando más grande es el número, mayor es mayor es los números que manejan, impreciso aumenta. Y este que viene siendo aquí, este señor, R1 dividido T más I más menos Tetsui. ¿Qué viene siendo eso? Esto es el error. Entonces, esa es la demostración de la serie de Taylor, del método de Euler. Euler básicamente, ¿qué es? Coja la serie de Taylor hasta la primera derivada, ¿sí? Despeje la derivada. ¿Y qué obtiene? Obtiene las diferenciales. Los diferenciales son una aproximación. Ahora, ¿qué lo hace igual? Pues el residuo. ¿Y el residuo qué es? Pues toda esta carajada que hay acá. ¿Sí? Eso es matemática, ya estamos entrando a lo matemático. Bien, muchachos, entonces, en esta fórmula, que este es el método de Euler, ¿cierto? Que estamos usando, pueden apreciar ustedes, muchachos, la aproximación del error junto al truncamiento. O sea, ¿cómo así que la aproximación del error junto al truncamiento? El truncamiento viene que yo decidí solamente que es una ecuación de Taylor de orden 1. ¿Y de dónde está el error? El error son el resto de términos. ¿Sí? ¿Ya? De esa manera yo puedo estimar una derivada, aproximadamente. ¿Sí? Bien, muchachos, si empleamos esta ecuación, ¿cierto? Donde Rn es igual a f de n más 1 evaluado en un epsilon, ¿cómo se nos va a convertir esto? ¿Qué va a pasar? ¿Me regalan unos 5 minutos para terminar esto? ¿Qué pasa, muchachos? Este R1, ¿por qué se reemplaza? Entonces, pues, evaluamos. R1 es igual a F segunda evaluado en ese epsilon, que recuerden que ese epsilon entre quiénes está, entre Tetsui más 1. Él está aquí. Él es un número por aquí. ¿Sí? No sabemos qué es. Y dividido por quién? Por h al cuadrado dividido 2 factorial. Entonces, yo ese R1 ya no es una serie infinita, sino que lo puedo cambiar por esto. Y mire. ¿Sí? ¿Se lo ven? Entonces, esto haciendo la operación de despeje, resulta que esto es un valor, esto es una constante. ¿Sí lo ven? O sea, la segunda derivada evaluada en un epsilon dividido 2 factorial es una constante, eso yo puedo asumirlo como un C. Aprovechando la notación O, yo puedo decir que, bueno, saco aquí el cuadrado, lo divido,
Entonces yo puedo decir que R1 es O de quién. Esto se me convierte en O de H, ¿sí? El error es del orden ti más 1 menos tetsui O de H. Entonces, si yo reduzco el state size, ¿qué pasa con esto? Aquí está mal dicho, aquí está muy mal dicho. El error es directamente proporcional al H. Eso es un error, hay decir que se reduce a la mitad. Eso no. Aquí yo creo que un profesor de cálculo le da. Realmente esto es un error. O sea, básicamente el error es directamente proporcional al tamaño del state size que usted utilice. Si el state size es muy grande, el error ¿qué va a pasar? Aumenta. Si el state size es más pequeño, el error se disminuye. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ustedes deben tener presente cuando utilicen estos métodos. Son directamente proporcionales. O sea, si un state size grande implica un error grande, un state size pequeño implica un menor error. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué puede concluirse de estos ejercicios? Que si el valor de h disminuye, el error de entrucamiento también disminuye. Sin embargo, el disminuir h puede ocasionar, que tampoco podemos reducirlo indefinidamente, que el valor de f de x, entre otras, sea muy cercano y se produzca error de ¿qué? Lo que habíamos visto cuando intentábamos sumar dos cantidades muy cercanas, que se les vuelve a sumar por cero, ¿sí? Y aparecen errores de ¿qué? Esto aparece directamente en pregunta de parcial. Redondeo, ¿cierto? O sea, es decir, no, pues me imagino que ustedes pensaron ahí, o no sé si lo pensaron, no, pues coloca un state size muy pequeño. Resulta que no se puede tan así. Porque cuando usted coloca un state size tan pequeño, ya vienen los errores de redondeo por sumar una cantidad grande con una cantidad pequeña. Muy parecidas, mejor dicho. En este caso son como muy parecidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando sumamos cuando trabajamos las dos parecidas, la diferencia se hacía cero? ¿Qué pasa si esta diferencia se nos hace cero? Por error de redondeo, pues va a dar cero. Da cero todo, ¿sí lo ven? ¿Se acuerdan de las diferencias? Ahí es donde viene el tema que hablamos antes, de la cancelación por sustracción. Como usted está sacando el diferencial entre ti más 1 y ti, si la diferencia entre los dos es muy pequeña, en la representación del computador se va a volver cero. Por lo tanto, muchachos, no podemos utilizar diferenciales muy pequeños. ¿Por qué? Por esta razón. Porque se nos vuelve cero. ¿Sí? Y si h se vuelve cero, pues todo da cero. ¿Sí? Porque recuerden que el Taylor se multiplica por h. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que también, o sea, es un equilibrio. Tampoco puede ser muy grande, pero tampoco puede ser muy pequeño. Y no puede ser muy pequeño, ¿por qué? Por los errores de redondeo de quién? Del computador. Bien, esto acá. Y ya, esto ya lo último. Control de errores, ¿cierto? Voy a hacer eso en una parte.